Existen multitud de formas para eliminar el amargor de las aceitunas, pero en este vídeo quiero compartir contigo la técnica de curar aceitunas con sosa cáustica, que evitará que tus aceitunas te queden excesivamente blandas o demasiado amargas. Esta técnica te permitirá consumir aceitunas con tus aliños preferidos para ser consumidas en menos de una semana. Lo vemos a continuación. Las aceitunas hay que recolectarlas del campo en un estado de maduración verde o verde-amarillo. Posteriormente se lavan y se eliminan los restos de hojas y ramas para clasificarlas o separarlas por tamaños homogéneos. La sosa cáustica es hidróxido sódico, un producto químico que se puede adquirir en cualquier supermercado. Simplemente aseguraros que esté autorizada para uso alimentario. Yo recomiendo que si las aceitunas están verdes se prepare una disolución de sosa al 3,5%, es decir, pesar 35 gramos de hidróxido sódico y disolver en 1 litro de agua. Por el contrario, si las aceitunas están en un estado de maduración más avanzado, verde-amarillo, hay que preparar una disolución de sosa menos concentrada, al 2,5%, que equivale a pesar 25 gramos de sosa en 1 litro de agua. Hay que tener un poco de precaución al preparar la sosa, sobre todo si pretendes endulzar mucha cantidad de aceituna. La sosa cáustica, al mezclarse con el agua, emite calor y calienta la disolución hasta el punto de poder quemarte las manos. Además es corrosiva, por lo que es conveniente usar guantes para no quemarse y hay que evitar salpicaduras. Durante la elaboración emite gases, por lo que es conveniente prepararla al aire libre y siempre el día anterior antes de su uso, para evitar añadirlas calientes a las aceitunas. Colocamos las aceitunas que hemos clasificado en su correspondiente recipiente y le añadimos la sosa preparada hasta que queden todas completamente sumergidas. Dejamos curando las aceitunas durante 2 o 3 horas y transcurrido este tiempo vamos cogiendo algunas aceitunas al que le hacemos un corte longitudinal para comprobar cómo está penetrando la sosa en la pulpa de la aceituna. Al principio la sosa penetra hasta unos milímetros de la piel y nos daremos cuenta al hacer el corte longitudinal, ya que el color de la pulpa adquiere tonalidades más oscuras. Cuando en la mayoría de las aceitunas haya penetrado la sosa hasta casi llegar al hueso, es el momento de eliminar la sosa y hacer un ligero lavado y dejamos las aceitunas con agua limpia durante 24 horas. Pasado este tiempo hay que estar 3-4 días cambiando el agua al menos 2 veces al día. Un truco para neutralizar la sosa de una forma más rápida es añadirle medio vaso de vinagre por cada litro de disolución en los lavados. De este modo nos aseguramos que la sosa se elimina por completo. Es el momento de probar las aceitunas. Si saben ligeramente a jabón, deberás dejarlas algunos días más en agua limpia para asegurar la eliminación total de la sosa. Si hemos elaborado poca cantidad de aceituna, podemos cubrirlas con una salmuera con 40 gramos de sal por litro de agua, al que podremos aromatizar con nuestras hierbas preferidas y conservar en refrigeración hasta el consumo. Si te interesan estos vídeos sobre los alimentos y su relación con la ciencia, dale al like, suscríbete al canal y toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos. No olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Muchas gracias.